Sí, tenía nombrado. Tenía nombrado, entonces falta por eso. Pero no te han dicho nada todavía. Profe, ¿cuándo subieron el trabajo? ¿Trabajo integrado de la semana? La semana que viene estamos asignando. Comenzamos entonces. ¿Se está grabando la clase? Sí. Bien. Sí. Entonces, en la clase de hoy vemos el tema de diseño de filtros digitales FIR. Tenemos dos sistemas tiempo discreto, lo que tienen respuesta finita al impulso y lo que tienen respuesta infinita al impulso. Estos filtros FIR no existe algo equivalente en la parte analógica. Es propio de la parte de los sistemas de tiempo discreto. Y vemos una comparación entre uno y otro y presentan cuatro ventajas importantes. Una es que se pueden diseñar filtros de fase lineal exacto. El énfasis exacta es que es realmente fase lineal. Hay un tipo de filtro analógico, el filtro Bessel, que tiene una fase lineal aproximada. Y si trabajan ustedes con filtro Bessel, van a ver que tienen poca selectividad además. O sea, nosotros vimos que el costo está dado en el oro. Cuando yo hago más exigente la especificación de mi filtro, aumenta el precio. El filtro de Bessel, el oro, lo que gano es la aproximación lineal, pero no gano mucho en selectividad. ¿Por qué es importante fase lineal? Porque no deforma la señal. Por ejemplo, la señal con que trabaja en proyecto integrador es importante la forma de la señal. Entonces, en el enunciado se darán las especificaciones a tener en cuenta durante el desarrollo. ¿Qué otra ventaja importante? Son siempre estables. Vimos nosotros que cuando partimos de un filtro analógico estable, aplicamos la transformación, tanto la transformación invariante al impulso como la bilineal, me aseguran que el filtro digital también es estable. Pero ¿cuándo puedo tener problemas de estabilidad? De acuerdo a las condiciones del filtro cuando yo lo implemento. Por eso hacemos la observación en la respuesta al impulso de invariante. Si yo caigo en hacer sobremuestreo, pero los polos se van aproximando demasiado al círculo unitario, puede hacerse inestable. Ese es el tema de la última clase, la semana que viene, cómo implementar los filtros recursivos para controlar estas cosas. Baja sensibilidad, ¿a qué se refiere? Yo no puedo implementar en forma exacta los valores coeficientes del filtro. Ya sea que use representación en punto fijo, en punto flotante, no puedo implementar el valor exacto. O sea que la función de transferencia que yo implemento no es exactamente igual a la de diseñar. Entonces, la sensibilidad es cuánto varía y por qué tienen baja sensibilidad. Porque los ceros son mucho menos sensibles a la forma. Y eso se debe a cómo actúa cada uno. El cero actúa en el denominador, mientras que el polo actúa por la diferencia del denominador. Matemáticamente eso se trata mediante derivadas, pero una propiedad importante también. Y lo de bajo ruido, ¿por qué? Ya lo vemos enseguida, que yo puedo hacer todas las operaciones y recién cuantificar al final el resultado. Mientras que en los filtros recursivos, vimos clase pasada, tengo que ir haciendo cuantificaciones permanentemente porque estoy alimentando valor.
Y ese valor que yo le alimento iría aumentando permanentemente la longitud de la cantidad de bits del resultado. Selectividad se refiere a que es la relación al factor de calidad. Luego defino, yo tengo mi función el módulo de mi función de transferencia, ¿verdad? Cuando yo implemento los coeficientes, no implemento valor exacto, y eso hace que cambie la posición de mi cero. Entonces, yo puedo decir la sensibilidad como la derivada del módulo de la función de transferencia respecto a esa variación de la aplicación del cero o del polo. Y esto es afecta mucho más en los polos que en los ceros. Ahora, estas ventajas son a expensas de que la función de transferencia tiene un orden más alto, comparada con los filtros recursivos. Tener un orden más alto significa mayor procesamiento. Uno de los parámetros que nosotros en cuenta es ese. Y otra ventaja que permite que podemos salvar en parte esta desventaja, porque se puede implementar en forma eficiente, no aplicando el filtrado muestra-muestras, sino trabajando por bloques, que es lo que normalmente se aplica en telecomunicación. Es decir, se llena un buffer de muestra y se trabaja sobre ese bloque de muestra en forma conjunta, no muestra-muestra. Eso implica un mayor retardo. Entonces, depende de la aplicación, ese retardo es sensible o no. Perfecto. Que sea estable el filtro Fourier significa que nosotros podemos poner una frecuencia de muestreo tan alta como queramos, total, nunca se va a ser inestable por el cero. Al tener solo cero, siempre está. Una condición de estabilidad cuando se veía las propiedades del sistema de tiempo discreto es que era estable si la sumatoria supongamos que el filtro sea causal, si la sumatoria entre n infinito del valor absoluto de h de n está acotada. Al ser de respuesta al impulso finita, esa suma va a estar siempre acotada. Entonces siempre está. En la parte técnica siempre hay ciertas normalizaciones. ¿Y qué es lo que se acostumbra a hacer en el diseño de filtro FIT? Este es el filtro ideal y esta es la plantilla con la especificación. La plantilla con las especificaciones se expresa en una forma un poco distinta a lo que vimos para los filtros recursivos. Es lo que se acostumbra. Los filtros FIT presentan oscilaciones tanto en la zona de paso como en la de atenuación. Entonces, la plantilla se hace referencia, estoy graficando el módulo de la ganancia.
Entonces, respecto a la ganancia unitaria, se permite una cierta oscilación en más o menos un delta de P. Ese es el ripple permitido en la zona de paso. Y tengo también un ripple permitido en la zona de bloqueo. Solo que como estoy graficando módulo, esto sería cuando toma algunos valores negativos, los rebate respecto al eje, ¿verdad? O sea que también tengo un ripple en la zona de bloqueo, que es delta S, que en inglés a la zona de bloqueo se acostumbra a llamarle stop. O sea que son como los, creo que era el filtro de Tower, creo que tenía así doble oscilación. Así es. Sí, acá tenemos, y se pueden diseñar filtros planos también, pero son también poco selectivos. Son fáciles de diseñar, pero son poco. O sea, una versión no óptima es fácil de diseñar, se puede plantear un sistema de ecuaciones lineales, pero son poco selectivos. Entonces, se especifica de esta forma. Un delta, que es el valor del ripple permitido en la zona de paso, delta P, y un delta, que es el ripple permitido en la zona de bloqueo. Y vamos a ver que la función de transferencia que nos entrega las funciones que usamos, ya sea en Python, de la biblioteca SciencePy o la función en MATLAB, tiene esta forma la respuesta en amplitud. Es decir, tengo ganancias mayores que 1. ¿Ven algún inconveniente a eso? Normalmente, las funciones de transferencia están siempre normalizadas a 0 decibeles o a ganancia 1 en la zona de paso, ¿verdad? Porque yo necesito tener una señal de salida acotada con una entrada acotada. Entonces, yo si tengo un tono justo en esta zona, justo en esta frecuencia, podría tener problemas. Porque yo tengo que después sacar mi señal de un conversor digital analógico y por eso es que siempre se ajusta la ganancia 1. O sea, que aunque a mí la función de transferencia me devuelva con ganancias mayores que 1, quizá en la aplicación, al incrementar, yo tengo que ajustar esa ganancia a 0 decibeles. Entonces, profe, lo que introduce el tema del ripple son componentes de frecuencia no deseadas, digamos. No. Lo que tengo es distintas ganancias de distintas frecuencias. Entonces, un poco es qué es lo que eso me produce en la señal. ¿Y qué criterios puedo decir qué ripple es aceptable o no? Y llevado esto a como veníamos nosotros trabajando en la plantilla, porque trabajamos la clase pasada. Tomemos ahí un filtro pasa abajo, yo tenía una ganancia permitida en la zona de paso menor que 1, que eso después se traducía a atenuación, y tenía una ganancia en la zona de bloqueo con sus frecuencias respectivas, y el filtro tenía que ajustarse. Esta es la zona de exclusión,
el filtro tiene que ajustarse a eso, ¿verdad? Donde yo normalizo esta ganancia en 1. Entonces, mi atenuación en la zona de paso es menos 20 logaritmo en base 10 de la ganancia en la zona de paso, y mi atenuación en la zona de bloqueo menos 20 logaritmo en base 10 de la ganancia en la zona de bloqueo. El menos, signo menos, está porque hablamos de atenuación, cambiamos de signo respecto a la ganancia negativa que tengo yo en la función transferencia. Entonces, acá, ¿cuál es la máxima atenuación que tengo yo en la zona de paso? Una más delta de P. La máxima atenuación, no, pero. La máxima atenuación, esa es la máxima ganancia. Cero. Es la menor ganancia sobre la mayor ganancia que tengo en la zona de paso. ¿Sí? Y mi atenuación en la zona de paso va a ser menos 20 logaritmo en base 10 Entonces yo voy a tener que hacer el procedimiento contrario. A partir de la especificación que tengo yo de la máxima atenuación permitida en la zona de paso, voy a tener que encontrar el valor del ripple permitido. Y acá, fíjense que esto no sé si es original de la imagen que tomé prestado de algún texto o error mío. Le estoy llamando, como venimos trabajando, atenuación a la zona de paso, pues vamos a ver que más adelante, en vez de A le pone R por el tema del ripple. El sub P me indica la zona de paso. Y en forma similar, la ganancia mínima en la zona de bloqueo va a ser igual a ¿qué? El máximo valor que toma la señal en la zona de bloqueo es dado por delta S de stop o delta B. Va a ser delta S sobre 1 más delta P, que es la máxima ganancia en la zona de paso. Perdón, 1 más delta de paso. Delta de bloqueo Entonces, una de las cosas que va a incluir el diseño del filtro digital recursivo va a ser, a partir de las especificaciones, como venimos trabajando nosotros, encontrar los valores del ripple de esta plantilla. Entonces, la exigencia del filtro va a estar dado. Menor atenuación de paso significa menor valor de delta P. Mayor atenuación son el bloqueo de menor valor de delta S. Y cuanto más próxima sea la zona de transición, mayor exigencia. Y eso se va a traducir en el orden del filtro. O sea, profe, a mayor orden de filtro, más chica la banda de transición. O sea, yo tengo 3 parámetros en la especificación del filtro pase abajo. La atenuación máxima permitida en la zona de paso, la atenuación mínima permitida en la zona de bloqueo y el ancho de la zona de transición. Cada uno de esos parámetros, cuando yo aumento la exigencia, se traduce en un aumento de los otros. Esta es la función de transferencia que tiene el filtro. ¿Qué características tiene? Que los valores de los
coeficientes son los valores de la respuesta al impulso. ¿Cómo es el algoritmo que implementa el filtro FIR a partir de esta expresión? Yo, cada vez que tomo una muestra de entrada, calculo la muestra de salida como una combinación lineal, el valor actual y valores pasados de las muestras. Significa que a la hora de implementarlo, yo tengo que tener un array con los valores coeficientes, que es la respuesta al impulso del filtro, y otro array, acá, es aquí el producto. Y tengo que tener otro array con n valores pasados de la entrada. Cada vez que llega una muestra nueva, este valor pasa a ocupar, descarto la última muestra que había guardado y este valor. Hay un desplazamiento en tiempo, digamos, ¿sí? Eso hablábamos en la clase pasada, que también está relacionado con la eficiencia con que se lo implementa. Si yo cada muestra mover todos los valores, o si voy a manejarlo con punteros dentro de la red. Por hardware, esto puede ser un registro de desplazamiento. Y acá otra cosa que está estandarizado en la parte de diseño de filtro FIR. Para nosotros hasta ahora, n era el orden del filtro, ¿verdad? En todos los textos, prácticamente todos, n pasa a ser la duración de la respuesta al impulso. O sea, el orden más 1. Saben que el filtro FIR tiene una duración de la respuesta al impulso que es igual al orden más 1. O sea, la respuesta al impulso finita está relacionado con uno de los ejercicios de práctica laboratorio 3. Ustedes tenían un filtro FIR y un filtro IR. El filtro FIR, cuando yo pongo una entrada periódica, una vez que pasó el transitorio que tiene una relación finita, la salida ya es periódica. O sea, si yo descartaba la primera n muestras y las últimas n muestras, la señal era periódica. Acá, esto estoy usando yo la denominación de llamarle L a la duración del impulso, que va a ser un parámetro de diseño. Pero normalmente se llama N, o sea que N era el orden hasta hoy, cuando estamos en filtro FIR. En la bibliografía en general hace referencia a la duración del impulso, no al orden. O sea, L igual a N más 1. Profe, ¿y eso se mide en segundo? ¿Se mide en segundo? No, en muestras. En muestras. Y la respuesta en frecuencia, reemplazamos Z por E a la J omega en el eje unitario y tengo esto. No es que todos los filtros FIR son de fase lineal exacta. Para que sean de fase lineal exacta hay ciertas condiciones que tienen que cumplir los coeficientes que se manifiestan en cierta característica de la ubicación de los ceros.
Otra cosa que se acostumbra en la parte de diseño del filtro FIR, no trabajamos con el módulo de la respuesta en frecuencia, trabajamos con la amplitud. ¿Qué diferencia hay entre módulo y amplitud? La amplitud es una función real que puede tomar valores negativos. ¿Por qué se trabaja con amplitud? Porque es la que me permite en forma directa hacer la aproximación. Y ahí se presenta un ejemplo. Esta es la representación como módulo y esta es la representación como amplitud. O sea que acá esta es una función real que puede tomar valores negativos. En el módulo, cuando acá toma valores negativos, que es lo que decíamos recién cuando veíamos ripple en la zona de paso. Mi filtro puede tener un ripple en la zona de bloqueo, pero en la zona de bloqueo. Mi ripple puede tener un oscil. Puede tener un ripple en la zona de bloqueo, y en la función de amplitud lo represento entre más delta B a menos delta B o delta S. En cambio, acá tiene siempre valor positivo. ¿Qué significa esto, este salto en el gráfico de amplitud? Esto es amplitud y esto es fase. Cuando yo represento como módulo y fase, ¿qué representa este salto? Era la frecuencia de corte. No, fíjense en que coincide con la frecuencia de ganancia cero. O sea, es un cambio de ciclo. O sea que la frecuencia próxima al cero está en contrafase. Estarían no sumando, sino prácticamente restando. Ahora, a mí me interesa que sea de fase lineal en la zona de paso. Lo que pasa en la zona de bloqueo ya no me tiene en cuidado, está claro esto. Esto se convierte lineal cuando represento con la función amplitud. Pero esto lineal no es real. La parte lineal del filtro es hasta el primer cero. En el primer cero tengo un cambio. Significa que la señal próxima e inferior hay un desfasaje de 180 grados por una señal próxima. Yo pongo un tono puro, ¿verdad? Si está muy cerca del cero, cuando el tono está acá y el tono está acá, tiene un desfasaje casi de 180 grados. O sea, estos saltos tienen un valor pi. Y están relacionados con un cruce por cero de la amplitud. Entonces, para que sea de fase lineal, tiene que cumplirse esta propiedad de simetría. Los valores de la respuesta al impulso tienen que ser simétricos respecto al valor central. Esa simetría respecto al valor central se expresa de esta forma: HDN igual a HDN menos N. Recuerden que estamos manteniendo N el orden, ¿sí? Y la respuesta al impulso va desde 0 hasta N más 1. Y esta es, o sea que el primer valor es igual al último valor, el segundo igual al penúltimo, y la simetría respecto al valor central. Entonces, ahí pueden plantearse dos condiciones: que el orden sea par o que el orden sea impar. Cuando el orden es par, yo trabajo a partir de la expresión de la respuesta en frecuencia que vimos después, que vimos recién, y tengo que la función amplitud, por eso trabajamos con la función amplitud, tengo que la función amplitud está expresada de esta forma. Donde los valores de estos coeficientes A
de la función amplitud están relacionados con los valores de la respuesta al impulso de esta manera. Y si el orden es impar, la respuesta a amplitud tiene esta expresión, donde el orden es donde los valores de los coeficientes A de la función de amplitud están relacionados de esta forma. O sea, fíjense en que es lo mismo, solo que no tengo el valor central. El tema es que un orden impar me da esta restricción. Por esta expresión vale 0 sí o sí para un omega igual para un omega igual a pi. O sea, para la frecuencia de Nyquist tengo ganancia 0. Significa que yo con un orden impar no puedo implementar ni pasa alto ni bloqueo alto. Y como los filtros FIR en general tienen orden alto, no es práctico entonces considerarlo detenerse en usar orden impar. Vamos a trabajar siempre con orden par, que es donde voy a poder realizar cualquiera de los 4 tipos de filtros con que vayamos a trabajar. ¿Y qué características tienen los ceros? Sabemos que cuando hay polos o ceros complejos se presentan en pares con su complejo conjugado. En el filtro FIR, además, el inverso de un cero también es cero. O sea, voy a tener no pares, sino 4 ceros vinculados. El complejo conjugado es su inverso. Esto es cuando es real, el inverso de real. Cuando es complejo conjugado, tengo 4 valores. ¿Y qué pasa si el cero está sobre el círculo unitario? A la frecuencia esa que le corresponde a la posición del cero, voy a tener ganancia 0, o sea, atenuación infinita. Por ejemplo, con la señal que vamos a trabajar, yo tengo una interferencia de 60 Hz, que es la frecuencia de la red en Estados Unidos. Yo quiero eliminar esa interferencia, la elimino poniendo justamente un 0 sobre el círculo unitario en la frecuencia digital que corresponde a los 60 Hz. Entonces, vamos a ver qué técnicas desarrolladas para el diseño. A ver, esto tendría que coincidir con nosotros. Allá está considerado el signo ya, son las mismas ecuaciones. Y lo que le decía, acá ya le llama S, stop, a la zona de bloqueo, y acá en la expresión usa RP, y acá está AP. Entonces, R viene por el tema del ripple, o de A de atenuación. Entonces, esta es la respuesta temporal del filtro ideal. ¿Qué se le ocurre a ustedes que podemos hacer para implementar un filtro FIR? Me molestan 2 cosas. Que la respuesta al impulso del filtro ideal sea infinita y que no sea causal. ¿Cómo resuelvo eso? No, que divide seno, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de ventanas. Una forma de resolver es el siguiente: no concedo respuesta infinita, concedo solamente una parte y descarto el resto. Eso es lo que se denomina aplicar una ventana. Una ventana es otra señal que multiplicada por mi señal original me da una señal de duración finita. Es una multiplicación, ¿verdad? No sería una convolución. Multiplicación, producto. Al ser producto en el tiempo, va a ser convolución en la frecuencia. Bien.
pero la ventana, esa rectangular, ¿se aplica en frecuencia o en...? En tiempo. Ah, en tiempo. En tiempo. Esta es mi respuesta temporal infinita, y me molesta que sea infinita y me molesta que no sea causal. Bien. Entonces, limito en tiempo aplicando una ventana. Primera ventana que vemos, la ventana rectangular. Vale 1 desde menos m hasta c. O sea, mi L, mi duración al impulso, la duración de la respuesta al impulso va a ser 2m más 1. Ahora ya está limitada en tiempo, pero no es causal. ¿Cómo lo resuelvo? Desplazo m muestras a la derecha, pongo un retardo de m muestras. Al poner el retardo no afecto el módulo, solamente fase, en forma de fase lineal. Vamos bien. Entonces, el ancho de esa ventana me determina el orden del filtro. El ancho de esa ventana va a ser el orden del filtro. Yo cuando más muestra considere, mayor va a ser el orden del filtro. Y este es el filtro que yo obtengo. O sea, tengo la frecuencia del límite de banda de paso está determinado por el filtro ideal. Yo tengo un ripple en la zona de paso y un ripple en la zona de atenuación. Ese caso particular es para un orden m igual a 20, o sea que si el orden es 20, el valor de m es 10. La duración son 21 muestras. La duración del impulso. Sí. Acá, tengo que revisar esto, está graficado como 41 muestras. ¿Qué es eso? Hay algo que no se corresponde. Profe, acá, esto sería análogo a lo que hacíamos antes cuando pegamos la U de T, para que era la función escalón, para que sea causal y... Sí. ¿Qué hacemos? Multiplica por U de t, eliminamos todos valores de n negativo de t negativo. ¿Verdad? Acá aplicamos la ventana ya en otra zona y el escalón a su vez tiene duración infinita. Lo que me queda de señal es causal, pero sigue siendo de duración infinita. Acá con esta ventana lo que me queda es de duración finita y no es causal. Además tengo que introducir el desplazamiento. O sea que para los FIT aplicamos la ventana y para los IR aplicamos Lo IR con las dos técnicas que hemos visto. Respuesta inherente al impulso o bilineal, con progresión bilineal. Acá trabajamos con ventana. El tema es que el diseño con ventana rectangular no va a andar. ¿Por qué no va a andar? Ahí tengo un filtro donde yo fui aumentando el orden. El azul está con un orden de 20, el verde de 40, el rojo con 60. ¿Qué pasa a medida que aumenta el orden? Recuerden, yo tengo 3 parámetros de diseño. Que son lo que me interesa. Atenuación en la zona de paso, atenuación en la zona de bloqueo y la zona de transición. Estos parámetros, ¿cómo ven ustedes que se afectan o se modifican a medida que yo voy duplicando, aumentando el orden en 20? Varía más el ripple. El ripple, el primer valor es casi constante. O sea que yo aumento el orden y no gano nada prácticamente en la atenuación del paso. Y algo parecido con el ripple en la atenuación en la zona de bloqueo. Y algo parecido con el ripple en la zona de paso.
Lo que sí gano es en la zona de transición. Este primer lóbulo está acá, se corre para acá, se corre para acá. O sea, al aumentar el orden, yo solamente estoy ganando en la zona de transición. Claro, se va haciendo más vertical, digamos. Se aproxima la zona de la frecuencia de bloqueo de paso. Pero la atenuación en zona de paso y la atenuación en zona de bloqueo prácticamente se mantienen. Significa que este método tiene su limitación. ¿Y con qué está asociado? Y eso ustedes lo pueden relacionar con el producto de convolución y desarrollar una visión gráfica, podemos decir, del producto de convolución, ¿sí? ¿Con qué característica de la ventana está asociada? Con el ancho del lóbulo principal y con el pico del primer lóbulo. El ancho del lóbulo principal es lo que da la zona de transición. Si revisamos un poco el tema del producto de convolución en frecuencia, ¿qué es lo que tengo yo? Un producto de convolución de mi filtro ideal con la función seno cardinal. La ganancia para omega 0 es cuando la función seno cardinal está acá en 0, ¿verdad? Esto se va atenuando. O sea, yo cuando hago la convolución, dejo quieto esta, las dos son simétricas, y muevo esta. Para la función de transferencia en omega 0 está ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El producto, la integral se convierte en un producto, porque mi filtro ideal tiene ganancia unitaria. Es como el área que encierra, fíjense, esta cosa a su vez como ventana acá, el área que encierra esto como ventana. ¿Sí? A medida que yo me muevo, van introduciéndose por izquierda lóbulos que son cada vez más chicos y van saliendo por derecha lóbulos que son cada vez más altos. Entonces, eso es lo que me da el ripple en zona de paso. Esa variación cuando yo me muevo. Y la zona de transición la determina entonces el lóbulo principal. Cuando esté saliendo o introduciéndose el lóbulo principal en la convolución, es lo que maneja la zona de transición. Cuanto más chico sea el lóbulo principal, más estrecha va a ser la zona de transición. Si le dedican algún tiempo a la función seno cardinal, saben o pueden ver que el ancho del lóbulo depende de la duración. A medida que aumenta la duración, y esto está normalizado, pero también aumenta la amplitud. O sea, yo hago tender a infinito y llego a delta de Dirac, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta la duración, el ancho del lóbulo principal se hace cada vez menor. Entonces, ese es el efecto que nosotros vemos, que la zona de transición disminuye. Ahora, el rifle pesa mucho el primer lóbulo. Y si ustedes ven, el primer lóbulo es casi constante. Esto es lo que en física, en óptica, se conoce como efecto Gibbs. Entonces, ¿qué solución se dieron? Se pusieron en papel de carpintero a desarrollar distintas ventanas. Y estas son algunas. En la biblioteca que estamos usando en Python hay muchas más. Estas son las expresiones matemáticas
si alguien quiere dedicarse a diseñar una ventana, un poco cuál es la clave, hacer transiciones que no sean abruptas. Entonces, si se fijan, todas esta triangular ya no son saltos como la rectangular. Acá usan funciones coseno. Iba a caracterizar a cada ventana, lo que acabamos de decir recién. El ancho del lóbulo principal y el valor del primer lóbulo respecto al valor pico. Y eso me va a determinar para cada ventana cuál es la máxima atenuación que puedo tener yo en la zona de paso. O sea que yo con la ventana rectangular en la zona de paso no puedo tener una atenuación mayor de menos de 1 decibel. Con la ventana de Hahn, menos 44, de Hahn menos 53, de Blackman menos 74. Entonces, acá la máxima atenuación que puedo tener en la zona de paso está dada por la ventana que vaya a usar. Es esa de que al aumentar el ancho de banda, al aumentar el ancho del lóbulo principal, de tener un aumento en la zona de transición, ¿sí? A continuación se presentan algunos ejemplos de desarrollo usando ventanas que son los que están incluidos en las notebooks que se envió. Me falta subirla al aula virtual, que son de Colab. Estaban tan apresurados como anécdota en hacer ventanas que hasta le cambiaron el nombre a Hahn. En una época le decían Hahn y después corrigieron el nombre. Entonces, uso una ventana de Hamming y obtengo este filtro pasabajo. Y este es el código de Python. ¿Cómo paso yo la frecuencia de paso? La paso en forma relativa a la frecuencia de Knight. O sea, divido la frecuencia de paso expresada en Hertz en la frecuencia de Knight, la cual a su vez en la frecuencia de muestra expresada en Hertz divide en 2. Tengo que decir la duración del impulso. Le paso como parámetro la duración del impulso, la frecuencia de paso en forma relativa y estos dos parámetros. ¿Qué ventana voy a usar? Que Hamming, entiendo que el valor por defecto, no haría falta especificar el filtro Hamming y el tipo de filtro que voy a implementar. O sea, me ahorro yo de hacer a mano todo el trabajo anterior, aplicarle la ventana a la respuesta al impulso y hacer el desplazamiento y además ajustar la ganancia para que me dé 0 decibel. Fíjense que le da más de 0. Este 0 decibeles, yo tengo un ripple por arriba. Un ripple muy pequeño, pero hay ripple, ¿sí? O sea, es el zoom de la zona de paso para poner manifiesto que es ripple. Y otra cosa, fíjense en la forma irregular del ripple con el que voy a comenzar. El segundo método, lo vamos a ver en detalle, en cambio es X-ripple. Tiene un ripple constante tanto en la zona de paso como en el bloqueo. Y estas son las frecuencias para las cuales yo tengo atenuación cero. O sea, cuando ustedes ven un gráfico y hay un filtro, en el medio es un filtro FIR y esas son las frecuencias de ganancia cero. Lo que se hace a continuación es, como hicimos antes con la ventana rectangular, la gráfica de fase. Estos saltos, ¿qué son?
los puntos de la otra gráfica es 0. Estos son los gráficos de ganancia cero. Estos gráficos es una cuestión de escala, es fase lineal. Decrece permanentemente. Pero yo normalizo y grafico entre menos pi y pi. O acá está en grados. Grafico entre menos 180 y más 180. O sea que cuando me pase de menos pi, estoy graficando acá. Pero este salto es ficticio, ¿se entiende? Yo tenía que haber graficado una sola recta que decrece permanentemente. Como yo no puedo distinguir, yo pongo un tono puro, ¿verdad? No puedo distinguir entre un desfasaje, un atraso de menos pi, un adelanto de pi, es lo mismo que graficarlo así. Pero tienen que tener claro eso. Estos saltos, cuando son saltos de 2 pi, son ficticios. Estoy en fase lineal. En cambio, estos que son de valor pi, esos sí son cruces por cero, que me ponen en contrafase la señal inmediata por arriba y por debajo de frecuencia. En las notebooks están las funciones usadas para encontrar amplitud, encontrar fase y para hacer las gráficas también. Y esto es lo que decía, hago lo mismo que había hecho para la ventana rectangular. Y el efecto es parecido. No gano mucho en atenuación. Al aumentar el orden, lo que gano es en la zona de transición. La diferencia está que con esta ventana puedo obtener una atenuación mayor que con la rectangular. El problema es que yo para el diseño necesito el orden o la duración del filtro. Y no tengo alguna expresión matemática exacta o aproximada que me diga. Entonces, por ahí a la hora de aplicar ventanas, la más genérica sea la de... Este es, filtro de Hamming. Se presentan los 4 tipos de filtros. Respecto al anterior, lo único que cambia en línea de código es que acá le especifico que pasa alto. Entonces, la frecuencia de paso es la misma de 2000, pero ahora es pasa alto. Entonces, el siguiente pasa banda. Esa es la respuesta del pasa alto. Vemos que en la zona de paso tengo fase lineal, en la zona de bloqueo tengo los saltos. En el pasa banda, yo tengo que especificar 4 frecuencias, ¿verdad? Una frecuencia de bloqueo inferior, una frecuencia de paso inferior, frecuencia de paso superior y frecuencia de bloqueo inferior. Que no está en la presentación los valores, pero creo que eran la de paso 3000 y 5000 y la de bloqueo 6000 y 2000, una cosa así. El tema es cómo le especifico las frecuencias que son filtro pasabanda o bloqueo banda, como un array. Y es importante el orden, la frecuencia de paso inferior y la frecuencia de paso superior. Entonces, la frecuencia máxima, la atenuación máxima en la zona de bloqueo está dada por la ventana que yo uso. El orden lo voy a tener que determinar en función de la transición entre la zona de paso y la de banda. Y el ripple en la zona de paso será lo que dé. ¿Profe? Ahí en WP1 está dividido en FN, pero no faltaría un pi ahí. Es lo que decía, no se representa, no se pasa en frecuencia digital. Se pasa la frecuencia referida a frecuencia relativa referida a frecuencia. Así como toma la función. Bien. Y para bloqueo banda,
paso de la misma forma, pero cambia. Bueno, ahí está el gráfico. Observen dónde están los ceros en este caso. Ya bien, ya considerando el caso nuestro, puede ser que yo quiera eliminar la interferencia que tengo de 60 Hz. Para eliminar la interferencia de 60 Hz, yo necesitaría un 0 en el valor de 60 Hz. Esto no me da un 0. Tengo una atenuación alta, pero no atenuación extrema. Y para hacer el bloqueo banda, lo que cambia es acá la especificación, en vez de band pass, band stop, y va a tener el filtro bloqueo banda que me salte el gráfico. Ah, no, perdón, este es el de bloqueo. Entonces, decíamos, a la hora de aplicar ventana y trabajar en forma similar a como trabajamos en el filtro recursivo, la más conveniente sería la ventana de Kaiser. ¿Qué tiene la ventana de Kaiser? Que yo puedo encontrar los parámetros de diseño en función de las especificaciones que tengo. La ventana de Kaiser tiene dos parámetros a la hora de la ventana y a la hora de diseñar el filtro: el orden y este parámetro beta. Este parámetro beta depende de la atenuación. Esto era cómo se resuelve el MATLAB. Yo tengo la función Kaiser ORD que me da el orden y además me da el valor del parámetro beta. Y luego llamo a la función FIL1 que es MATLAB el equivalente a la biblioteca nuestra que es FILWin. Y esto es en Python. Yo tengo en Python la función también, se llama igual, Kaiser ORD, que me devuelve no el orden, sino la duración de la respuesta al impulso, o sea, el orden más 1 y el valor del parámetro B. Y tengo que pasarle estos dos datos: la atenuación en la zona de bloqueo y el ancho de la zona de transición expresado en forma relativa respecto a la frecuencia de la. Y luego, con los valores que yo obtengo de duración de la duración del impulso, llamo a la función Kaiser con el parámetro B. Profe, ¿cuáles son las ventajas de usar uno con otro? A mí no cansa. Que acá tengo esta función que me está devolviendo para la atenuación que yo quiero en zona de bloque. Primero, ya no está fija. Antes, cada ventana que yo usaba me definía la atenuación en zona de bloqueo. Para la atenuación en zona de bloqueo pasa a ser un parámetro variable. Y lo obtengo en función del orden y el beta. Y eso está dado en función de la atenuación, la zona de bloqueo y la zona de transición. O sea, antes yo elegí una ventana y esa ventana me establecía la atenuación en zona de bloqueo. Y el orden era para ajustar la zona de transición. Y el ripple en la de paso lo que me dé. Acá no hay nada que esté controlando el ripple en zona de paso tampoco. Esto ya es obtenido en Python. Y es la notebook que se me pasó. Que cae un poco más rápido, puede ser. Hay que fijarse el orden que estoy usando, suena. Ahí no está especificado el orden. O sea, también depende del orden que yo uso. Y luego
como ejemplo, diseñamos, usando la ventana de Kaiser, un filtro pasabanda. Yo tenía que pasar la atenuación en la zona de bloqueo y tenía que pasar el ancho de la transición. Ese ancho de la transición que tengo que pasar es el mínimo de las transiciones. O sea, yo tengo definida, ¿verdad?, la frecuencia de bloqueo inferior y superior, una de paso inferior y superior. Paso la mínima, la más chica de las dos zonas de transición. Luego aplico la misma función que venimos trabajando y obtengo el filtro pasado. Esto respecto a ventanas. El otro método que vemos es un método óptimo. En la biblioteca de Python que estamos usando, la SciencePy, le llama remes. Hay muchas bibliotecas que actualmente hace referencia como algunos remes. Históricamente era el algoritmo de Max-Zellan-Page, que se hicieron bastante famosos a publicar un paper en el cual daban la forma de calcular los filtros tradicionales que estamos viendo usando el algoritmo este. Y en MATLAB se le llama MPM, o sea, FIR1, no es FIR1 es ventana, el FIR-MP es el otro. ¿Qué optimizo yo? Obtengo, primero es XRIP, y esto a su vez está relacionado también con los polinomios de Chebyshev. Obtengo el menor ripple posible en la zona de paso, en la zona de bloqueo, por un orden dado. ¿Y qué es lo que optimiza? Optimiza un error ponderado. Veamos por parte. Esta D es la respuesta deseada. Bien. En las plantillas que nosotros trabajamos vale 1 en la zona de paso, vale 0 en la zona de bloqueo. En la zona de transición no se la define. O sea, yo pondero y optimizo el error en la zona de paso, en la zona de bloqueo. Excluyo la zona de transición. Eso le da libertad y esta es la respuesta que yo estoy obteniendo del filtro que estoy diseñando. Eso le da libertad al filtro en la respuesta en frecuencia en la zona de transición a hacer cosas raras. Porque no aparece en la ponderación. Entonces, algo que yo tengo que chequear cuando uso este algoritmo, que no hayan pasado cosas raras en la zona de transición. Si ocurrió, tengo que jugar un poco con los parámetros de especificaciones para que no ocurra esas cosas raras. Puede pasar. Y E es el error. El error ponderado. O sea, yo para cada frecuencia, esta es la ponderación del error. ¿Qué ventaja tiene este método? Es que yo puedo dar el ripple en la zona de paso diferenciado del filtro en la zona de bloqueo y controlar yo el valor de ripple. Controlarlo entre paréntesis, ya vamos a ver que depende, dándole distinto peso a el ripple en la zona de paso que en la zona de bloqueo. ¿Sí? Ahora, esto es como se planteó históricamente y la aplicación de ese filtro tradicional, pero esto es mucho más amplio. Yo puedo hacer una grilla cualquiera de frecuencia y optimizar esto para esta grilla de frecuencia. Y en esa grilla de frecuencia puedo especificar la respuesta deseada y darle un peso. ¿Sí?
ese caso general. Nosotros en la aplicación nuestra, entonces, la respuesta deseada, 1 en zona de paso, 0 en bloqueo, y esta ponderación del peso, damos una ponderación en la zona de paso y otra ponderación en la zona de bloqueo. Me optimiza el ritmo. La transición va a estar asegurada siempre, como decía yo, cuando chequen no haya pasado cosas raras sobre la canción. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? El orden que necesito para cumplir ciertas especificaciones y cuál es el valor de las ponderaciones que tengo que usar en zona de paso, en zona de bloqueo. Y veníamos bien en MATLAB. Bien más o menos, hay algunas trampitas acá de cálculo raro, como ven. Yo tengo la función fil_pm en MATLAB y tengo la función fil_pm ROD. En la función fil_pm ROD funciona en forma similar a la de... Ah, perdón, algo que me salté de ventana. Disculpen, volvamos atrás. Y veamos este filtro, van a ver que todos cruzan por el mismo valor de atenuación. Algo parecido al que hace Abaqus, ¿se acuerdan? En los filtros FIL, para toda la ventana, hace coincidir en la zona de paso que yo especifique 6 decibeles, no 3, sino 6. ¿Sí? O sea, esa no era la frecuencia corta. Es la que yo en el diseño especifico una frecuencia de paso. Esa frecuencia de paso que yo especifico en el diseño, todos los filtros que yo diseñe con esta función le ponen 6 decibeles de atenuación a esta frecuencia. Acá me acordé, porque yo acá estoy pudiendo ajustar qué ganancia quiero en la zona de paso y qué ganancia quiero en la zona de bloqueo. En el diseño óptimo. Ahora, voy a poder obtener la atenuación que yo quiero en la zona de paso y de bloqueo siempre y cuando use el orden adecuado. Y esa es la ventaja que tengo en MATLAB y la desventaja que tengo en Python. Que no tengo este cálculo que he aproximado del orden. Entonces, así hago yo un filtro, diseño un filtro REMES en Python. Tengo dentro de la biblioteca la función REMES y le paso la duración de la respuesta al impulso, las frecuencias que me definen el filtro, las ganancias y los pesos y las frecuencias de función. Atención, lo paso todo en Hertz directamente. Es otra diferencia. Acá en Python lo paso en Hertz directamente. En MATLAB era frecuencia relativa a la frecuencia en aire. O sea, estas son mis especificaciones, que son las especificaciones tradicionales. Con los mismos valores en Hertz yo defino la banda. ¿Y cómo defino la banda? Estoy trabajando con filtro pasa abajo, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la zona de paso entre 0 y FP. Y la zona de bloqueo va a ir desde FB hasta la mitad de la frecuencia de muestreo, hasta la frecuencia en. Y la zona de transición no me ocupo. Y esta es la ganancia para cada zona. O sea, esto es lo que me dice que pasa abajo. En la primera banda tengo ganancia 1. En la segunda banda ganancia 2. O sea que el parámetro de ganancia tiene la mitad de elemento del parámetro banda. Con el parámetro banda yo paso la frecuencia que limitan cada banda. Un par de frecuencias que limita cada banda.
Y en ganancia yo voy a especificar si es 1 o 0. O puedo hacer cosas raras también. Puedo hacer una zona en la que tenga la mitad de ganancia que en otra. Y me va a cumplir el diseño. Y después el peso. Con estos valores que yo estoy pasando, hago el diseño de filtro. Yo tengo una zona de bloqueo, ven que es Ripple. Tengo la zona de bloqueo una atenuación mayor que 30 decibeles y en la zona de paso una atenuación menor que 1 decibel. ¿Cómo veo esas atenuaciones? Ajustando la ganancia de zona de paso a 0 decibel, cosa que acá no está hecho. Como ven, acá la oscilación está el delta de P por arriba de ganancia unitaria. Y si quiero diseñar, acá terminó, sí, alguna aclaración entonces. Si quiero diseñar un filtro pasabanda, lo tengo que aclarar en esta especificación. ¿Cómo sería la especificación de frecuencia y ganancia para un filtro pasabanda? Tengo una frecuencia de paso inferior, perdón, una frecuencia de bloqueo inferior, una frecuencia de paso inferior, una frecuencia de paso superior, una frecuencia de bloqueo superior. Y trabajamos directamente sobre el filtro ideal, sería este, ¿verdad? Tengo una atenuación máxima permitida en la zona de paso, la expreso como ganancia, y en la zona de bloqueo. Entonces yo ahora tengo 3 bandas, una banda de bloqueo, una banda de paso y otra banda de bloqueo. Entonces, la especificación de frecuencia, voy a tener un array con 6 elementos. El primero va a ir de 0 hasta la frecuencia de bloqueo 1. Tengo una zona de transición entre la frecuencia del paso 1 y la frecuencia del paso 2. Otra zona de transición entre la frecuencia del bloqueo 2 y la frecuencia de Nyquist, la mitad de la frecuencia completa. Y el segundo parámetro, el de ganancia, a la primera zona de bloqueo corresponde a una ganancia 0, la segunda zona de paso ganancia 1 y la tercera de bloqueo ganancia 0. Así ya sabe la función, qué tipo de filtro es, en este caso un filtro pasabanda. Si yo hago al revés, si pongo en lugar de esto, pongo como parámetro 1, 0 y 1, perdón, es que tengo que cambiar el orden de las frecuencias también. Sí. Esto sería pasabanda.
si quiero hacer bloqueo banda, sería 0, la frecuencia de paso 1, ahora frecuencia de bloqueo 1, frecuencia de bloqueo 2, frecuencia del paso superior, frecuencia de nada. Y la ganancia que le asigno sería 1, 0, 1. Ese 0 le correspondería a FB1 y FB2, ¿sí? O sea, que tiene ganancia 0. ¿Cómo? Tenemos ganancia 0 en FB1. 0 corresponde a la banda de bloqueo y 1 a la banda de paso. Y este me permite hacer cosas más raras. Me permite poner 2 bandas de paso o 2 bandas de bloqueo. O a cada banda de paso dar una ganancia distinta. O sea, lo que a ustedes se le ocurre puede hacer, el algoritmo lo va a hacer. ¿Qué va a hacer el algoritmo? Optimiza la zona de transición, están aseguradas por los valores. Optimiza el ripple que van a tener es el más bajo posible, cumpliendo con él. Insisto, hay que chequear, no pasen cosas raras en la zona de transición. ¿Y qué significa optimizar el ripple? Guardar la relación de delta en la zona de paso respecto al delta en la zona de bloqueo. Y esa relación está dada por este peso weight que aparecía en el algoritmo. Si nos fijamos en el algoritmo, yo con la ponderación del error es que controlo la relación de los delta en zona de paso y delta en zona de bloqueo. Eso ya lo resolví. Lo que me falta resolver es el cálculo del orden necesario. Acá usé el orden que había encontrado con MATLAB. ¿Cómo se resuelve el tema de los pesos? Estos son los pesos. No, perdón, los pesos son los deltas, justamente. Yo le paso como peso los deltas que los falta un poco de matemática para despejar el delta de ahí. Y si tengo el orden necesario, y si tengo el orden adecuado, cumple con la especificación. Tenemos pendiente que no está en la biblioteca el cálculo de orden. Nos está quedando unos 20 minutos. No sé si hay alguna pregunta sobre lo que vamos viendo. Si aprovechamos para avanzar en el último tema o cortamos acá, no sé qué pretende. Si avanzamos ya el martes no venimos. No, avanzamos. Presentamos el tema. La idea es que ustedes ya comiencen a trabajar teniendo el proyecto integrador definido de su grupo que aplican de lo que vamos viendo en materia. De lo que vieron en el laboratorio 3, ¿qué son las cosas que yo puedo hacer para mejorar la señal? Está la frecuencia muestreo. ¿Qué ganaría aumentando la frecuencia de muestreo? Ese va a ser un tema del proyecto integrador. A ningún grupo le va a tocar el proyecto integrador aumentar, ustedes ya le dieron la señal con 360 Hz. Aumentar la frecuencia de muestra de esa señal, verán que no pueden llevarla a cualquier valor, siempre que cumpla una cierta relación y están en la biblioteca esta, la función se llama upsample y downsample. ¿Qué ganaría? ¿Qué vieron
El resultado práctico del laboratorio 3. La señal igual sea ruidosa, sobre todo. Trabajamos. Entonces, puedes poner otra presentación para la clase. Trabajamos con 3 señales. Una señal simulada de que le agregamos la interferencia de la red eléctrica, 60 Hz en el caso de Estados Unidos, ruido blanco y una señal real tomado a 360 Hz, ¿verdad? Lo primero que hicieron es aplicar el FFT a toda la señal completa. ¿Qué pasaba con la señal simulada cuando aplicaban el FFT a 10 ciclos? Exactamente 10 ciclos. Intercalaban 9 valores 0 entre muestra y muestra. Eso ya lo hemos visto en práctica anterior, ¿verdad? ¿Qué pasa con sus valores que dan 0 en la señal simulada y en la señal real? ¿Valen 0? No, en el real creo que tenía una cortina montada. No valen 0. No estamos en frecuencia, es decir, la continua montada del renal en la frecuencia. No valen 0 porque ahí es donde yo tengo la potencia del ruido. Un ruido blanco distribuye la energía del ruido en forma constante a lo largo de toda la frecuencia. Primero, yo puedo ver también cuál es el contenido de frecuencia de mi señal. Ha sido tomada respetando la frecuencia de muestreo, entonces hay un valor de componente para el cual ya no tengo señal de interés, ¿verdad? En cambio, el ruido está distribuido a lo largo. En frecuencia digital sería entre 0 y pi. En frecuencia analógica sería entre 0 y la frecuencia de Nash. Mientras que mi señal tendrá un espectro que está limitado en frecuencia. Entonces existen normas para esto, para cada tipo de electrocardiograma, cuáles son las frecuencias máximas que hay que considerar. Son las cosas que faltan definir por nuestro integrador. Si se ajusta a la norma, o en función de lo que ustedes observen, del FFT que aplicaron, digan, no, yo a partir de acá considero que ya está limitada mi señal de frecuencia, ¿verdad? Y después tengo el tono. El tono para la frecuencia correspondiente le aparece acá. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi señal? Estamos hablando de la señal simulada, a la que le agregamos el tono de interferencia a la señal real. Eliminar el tono y eliminar el componente de energía del ruido que no solapa con la de señal. O sea, yo podría el ruido eliminar toda esta parte que no solapa la señal. ¿Cómo? ¿El filtro pasa abajo? Con el filtro pasa abajo. Algo pasa con el filtro pasa abajo, me afectaría mínimamente a mi señal y me eliminaría casi la mitad del ruido, cual tiene que notarse. Y después tengo que eliminar este tono. Y esta respuesta es ¿cómo? Era con el promedio de los ciclos. Eso funcionó con la señal simulada. ¿Por qué funcionó con la señal simulada? Primero, yo digo que esto es plano en toda frecuencia. Lo que ustedes veían era plano en toda frecuencia. Tenía una variación permanente. Entonces, eso ya escapa al alcance de esta materia también.
tiene que ver con lo que ustedes vieron en probabilidad y estadística. El ruido yo lo puedo representar como una variable aleatoria. Entonces, cuando yo hago la FFT, es como que yo hago una estimación de la varianza de esa variable. Si mi variable aleatoria tiene una media cero, la varianza de la potencia de la señal. Entonces, mi señal no tiene, el ruido blanco ese tiene una media cero, la varianza es la potencia. Entonces, están haciendo una estimación que de frecuencia en frecuencia, a su vez la estimación tiene una varianza y por eso me cambia. Entonces yo tenía dos formas de promediar. Promediar en la frecuencia o promediar en el tiempo. Hicieron los dos promedios. Hicimos, o sea, promedio por ciclo. Eso en el tiempo. Sí. Y después en la 3 no se podía porque no era periódica. La real no era periódica, entonces no podía promediar por ciclo. Por periodo. Pero también hice un periodo en frecuencia. O sea, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? En vez de aplicar el FFT a los 10 ciclos juntos, le aplicamos el FFT a cada uno de los ciclos. Con las dos señales simuladas, bien. ¿Cuál es el problema con las señales reales? Que parece mucho una periódica, pero simplemente no es periódica. ¿Qué hicieron para explicar eso? ¿O no hicieron nada? No, nos dijo que no se podía. Un criterio era recortar la mano, por ejemplo. Ah, sí. O estimar el ciclo. ¿Cómo hago para...? Eso viene a ser el ritmo cardíaco, el BMP. Las pulsaciones por minuto, ¿verdad? Una forma de estimarla, ¿cuál es? Veo cuántas muestras tengo, cuántos ciclos cardíacos, y hago una estimación que no me va a dar el número entero. Entonces, la idea es llevar a situaciones en las cuales tengan que tomar decisión. En mi caso, el primer periodo calculando la distancia del promedio entre los picos. También, tiene interés particular para el especialista, el médico cardiólogo, es el periodo PRS, que se llama. Entonces, otra eficacia es eso, la coincidencia de los picos, sobre todo el pico más. Entonces, supongamos que lo hicieron solamente con la señal simulada, que hiciera periódica, ¿verdad? Cuando yo aplico la FFT a cada periodo y yo promedio la FFT, esto que tenía mucha variación sí se hace bastante claro. ¿Notaron eso? Sí. O sea, lo que estoy haciendo yo es mejorar la estimación del ruido. Y después promediamos el tiempo. Y cuando promediamos el tiempo ocurrieron cosas mágicas. Prácticamente desapareció la interferencia y bajó el ruido. ¿Por qué baja el ruido? Es una señal aleatoria. En un ciclo tenía cualquier valor positivo o negativo, en otro ciclo yo hago el promedio de esa señal aleatoria y el promedio es casi cero. ¿Se entiende? Y eso me eliminaba mucho el ruido. ¿Y por qué desaparece la interferencia? Por una trampa que está hecha ahí. La frecuencia de muestra es 360 Hz. Entonces, eso no tiene necesariamente que haberme dado cero. Esta situación particular se anulaba, ¿sí? Pero el promedio puede dar la misma, es lo que estoy diciendo, el promedio me puede dar la misma señal que yo promediaba. En el caso de la señal cardíaca, el promedio me daba la misma señal. En cambio, me hace desaparecer la otra que también es periódica. Por eso le digo, eso es algo tramposo, no era para sacar conclusiones de forma directa. Yo con la interferencia no gano nada. En este caso particular, una excepción. Sí gano promediando en el tema del ruido. Entonces, ya escapa este curso
está todo basado en teoría de probabilidades, por eso hay una parte se da como procesamiento estadístico de señales, se habla de promediación coherente. El poder hacer cierta promedio cuando la señal no es periódica. Y ustedes hubiesen podido intentar jugar de esa forma también. Como decía, en función de algunos valores característicos, ajustar. Pero ahí estoy en problema, porque yo tenía que hacer cierta transformación en tiempo, que tampoco sé cómo hacerlo en la parte digital. Entonces, esas soluciones de promediación no se puede hacer porque escapa el alcance de este curso. Lo que tienen que hacer es aplicar lo que vimos de diseño de filtro para aplicar el filtro pasa bajo, que elimina el componente de ruido que no solapa con la señal, la parte que solapa no la puedo eliminar, y eliminar la interferencia. ¿Qué ventaja tiene esa interferencia? ¿Cómo es la red, la frecuencia entre redes eléctricas? 50, 60. Pero es bastante, 50 Hz en nuestro, 60 en el caso de la señal, pero es bastante estable. ¿Sí? Lo que puede pasar es que usted tenga una interferencia que no sea una frecuencia fija. Entonces hay otra técnica de procesamiento para esa situación. En el caso nuestro, no es tan complicado eliminar un tono que tiene un valor fijo y que en la práctica es bastante constante. Entonces, ¿cuál sería lo óptimo? Una atenuación infinita de esa frecuencia. Entonces, ahí va a diferir el tema que se da a un grupo o a otro. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Implementarlo esto mediante una combinación de dos filtros, por ejemplo. Un filtro pasa abajo entre 0 y una frecuencia próxima a la interferencia, y un filtro pasa banda, una frecuencia superior a la interferencia y a lo que yo define que es la máxima componente de interés. Ya poco trabajaron con eso en la materia, viendo cómo combinar distintos sistemas de tiempo de efecto. Lo puedo combinar en paralelo, lo puedo combinar en cascada. Y la clase que nos falta es eso justamente. ¿Cómo implementamos el filtro en cascada o en paralelo? Y lo puedo hacer con filtro FIB, que tiene fase lineal exacta y es de importancia para esta aplicación, o lo puedo hacer con filtro recursivo y analizar qué consecuencias tiene. Yo tengo que ver qué forma comparar con la salida. En los dos casos sería lo mismo, pero sobre todo para el recursivo, que sé que no es de fase lineal. Comparar alguna forma, algunos parámetros en que yo comparo mi señal de salida con la señal de entrada y saque algunas conclusiones si mejoré o no el objetivo que yo tenía. Y por último, el tema de la implementación. Hemos dicho entonces, yo tengo dos formas de implementar en tiempo real. Lo tradicional, que es lo que está orientado a la materia hasta ahora, de muestra a muestra. Yo trabajo con el clock, tomo la muestra de entrada y tengo tiempo hasta el próximo clock de procesar la salida. O por bloque. Por bloque se trabaja con filtro FIL, con FFT, y hay un método que diseñaron, que usan mucho justamente con señales en la parte de medicina, de señales biológicas, que hablan de fase cero, usando filtros recursivos. Propusieron
un modelo que fue muy exitoso de a los filtros recursivos poder obtener un procesamiento de fase aproximadamente lineal. Se da la paradoja que la parte teórica, conceptual no es tan complicada, lo que le costó mucho a veces que dimos el tema entender la implementación. Y otra cosa que cuesta en general es que nosotros le vamos a pedir que la programación la hagan como que se pueda trasladar fácilmente una implementación en tiempo real. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a trabajar con array de muestras, voy a trabajar muestra a muestra. Entonces, la forma de trabajar muestra a muestra es trabajar en un lazo. ¿Verdad? Si bien yo la señal voy a tener en un array, que el equivalente a tomar la muestra cuando llegue el clock es cargo el valor del array, ¿verdad? Hago todo el procesamiento, tengo la señal de salida y recién tomo la señal de entrada siguiente del array que ya tengo. ¿Se entiende? Entonces, para hacer ese procesamiento muestra a muestra, ya borré lo que vimos del filtro fill, por ejemplo, ¿qué necesito? Necesito ir guardando las últimas n valores de entrada anteriores, ¿verdad? Entonces esas son cosas que hay que resolver en la implementación. O sea, se va a programar en Python, pero con esa visión, como si fuera una implementación en tiempo real. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Se programa en un lenguaje de alto nivel, normalmente C, que la herramienta de desarrollo ya lo aplican en microprocesadores específicos. Muchas veces es necesario terminar viendo qué está pasando bajo nivel. Muchas veces, ya hablando ya no de Python, sino de C, hacer las cosas bien en C se traduce un buen código eficiente, hacer mal no. Entonces, muchas veces, como aprendizaje, es algo interesante también. Otra cosa que se le va a pedir es que trabajen con responsabilidad profesional, tómense el tiempo de hacer el análisis de sistema previo, la extracción de datos previo, definir clases, definir objetos, y no un programa chorizo, porque es una cuestión profesional. Y otro tema, hacer un trabajo en grupo también es cómo se organizan entre ustedes y qué herramientas usan. Control de versiones, todo lo demás. Continuamos entonces, más la semana que viene estaremos terminando. Lo que está faltando ver es la parte de realización o de implementación.